Antes de comenzar, solamente quiero, ahí en donde estamos y en esta actitud de adoración, hacerte esta pregunta. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Estamos viviendo como buenos administradores de lo que le pertenece a Dios? Meditemos bien si estamos reconociendo la soberanía de Jesucristo en todo lo que somos y hacemos. Porque este salmo que vamos a leer ahora, el Salmo 24, reconoce que Dios es el dueño de todo. La tierra y lo que en ella habita. Estamos viviendo como si eso fuera cierto. Salmo 24, voy a empezar a leer, yo leo el 1, ustedes el 2, el 3, 4 y nos encontramos en el 5 juntos. Esto dice la palabra del Señor, verso 24. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. ¿Ustedes? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Juntos el verso 5. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Amado Dios, reconocemos que todo te pertenece a ti. Todo es tuyo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a examinarnos para darnos cuenta si nuestras manos están limpias, si nuestros corazones están puros para acercarnos a ti. Queremos alinear nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos a tu autoridad, a tu santidad, pero necesitamos entender que tú eres un Dios santo y justo y no hay justicia en nosotros. Así es que tú has hecho esta obra a través de la cruz para que el justo por los injustos nos dé acceso a ti. Gracias, Señor. Gracias porque con todo el poder y la grandeza te has fijado en nuestra pequeñez. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, a través de este Salmo 2. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar. Quiero empezar con todos empezando en este momento a imaginar. Simplemente ven conmigo y viaja. Imagínate por estos lugares de Europa donde están estos castillos y los reyes habitando en estos castillos. Imagínate toda la riqueza que podría haber dentro de ellos, las armaduras, los tronos de oro. Imagínate esos escenarios. El castillo, por supuesto, tiene un lugar y un trono y es para el rey de ese lugar. Imagínate este rey con poder. Imagínate el poder con lo que controla a su reino. Imagínate este rey con ejércitos. Imagínate este rey con toda la disposición de gobernar y la vasta riqueza. Ahora imagínate esto. Este rey es un rey humano. Este rey va envejeciendo. Este rey va decayendo y ni su dinero ni su poder puede ayudar a que esto evite la muerte. De manera que este rey, como todo rey humano, deja su trono y viene un sucesor que ocupa su lugar y su riqueza y su poder, y este otro nuevo rey va a ir decayendo y ni su riqueza ni su dinero va a poder hacer que él permanezca. Hoy vamos a conocer a un rey que no perece, que no decae, que reina por siempre, que tiene poder y se llama Jesús. Y su realeza nos va a dejar ver lo hermoso que la expresión de este Salmo 2 va a enriquecer a nuestro corazón. Y es que, ¿sabes qué? Es importante entender, todas las personas están ansiosas de un gobernante justo, de un gobernante sabio, de un gobernante que cumpla, de un gobernante que pueda hacer aquello que dice. Y es pura demagogia y corrupción. No hay manera de que cumplan, los intereses son otros. Pero la verdad
es que la humanidad sigue anhelando un gobernante que sea justo y un gobernante que sea sabio. Y hoy vamos a ver cómo Dios deja en este salmo de realeza, el Salmo 2, de manera profética y mesiánica, apuntando a Cristo Jesús como el Rey. Y esto comienza no solamente en este salmo. Isaías nos dice en el capítulo 9, versos 6 y 7, de este rey es el príncipe de paz, es este rey que es fuerte, es todopoderoso, es Padre eterno, es consejero admirable, es este rey que es Jesús. Ahora, Jesús, a diferencia de los líderes humanos, muestra compasión y muestra misericordia. Ahora, esto es interesante, porque cuando tú ves así, tú ves que la gente, la humanidad está en busca de un gobernante que sea el ideal. Y lo más interesante es que están queriendo un gobernante que cumpla lo que promete, que sea ideal. Y Cristo Jesús es ese gobernante, ese rey que cumple y que es fiel y que es firme, y la humanidad le rechaza. Y la humanidad lo saca de la ecuación. Y en este contraste entre un rey que tiene limitaciones a un rey que no tiene limitaciones y que es eterno, vamos a ver que Jesús tiene un poder sobrenatural y que es eterno. Y vamos a ver cómo Jesús no cambia y cómo Jesús reinará por siempre. Y en este salmo de realeza, eso es lo que nos va a mostrar, la soberanía de Jesucristo. Hay muchos salmos de realeza, hay muchos. Si eres de los que toman nota, te voy a dar un par de ellos, que son los salmos de realeza, todos mesiánicos, apuntan al Rey Jesús. Pero hay el Salmo 18, el Salmo 20, el Salmo 72, el 89, el Salmo 110. Hay muchos salmos de realeza. Dios puso en mi corazón compartir el Salmo 2. El Salmo 2 refleja al ungido y al escogido de Dios. Y este es un salmo muy importante que da cumplimiento a lo que es la profecía de decir que Jesucristo es Rey. Nos muestra su autoridad sobre todas las naciones, y Jesucristo nos va a dejar ver hoy que realmente Él es. Ahora, ¿dónde sucede esto? Y quiero que vayamos un poco al contexto, porque en verdad Dios, no sé si sabes que Dios es un Dios de pactos. Así que Dios ha hecho un pacto desde el principio y ha hecho un pacto tras otro, prometiendo siempre que Jesucristo será el escogido y el Mesías venidero. ¿Y esto dónde comienza? Pues esto comienza literalmente en el principio. Esto comienza cuando Dios en su creación, Él hace todas las cosas y Él deja en su creación todo para proteger, para alimentar, para cuidar, guiar a Adán y Eva, y le dice: todo esto he creado para ti, todo esto es tuyo. Pero de ese árbol que está allá no comas. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Es decir, ciertamente estarás separado de mí. Y esa es la realidad que vivimos tú y yo hoy. La humanidad tiene todavía el anhelo y el deseo de vivir como si fuera Dios. Y el engaño de Satanás en el principio en el Edén fue decirle a Adán y Eva: tú puedes ser como Dios sin consecuencia, tú no necesitas a Dios, todo se trata de las cosas, toma de ese fruto y vive como quieras. ¿De qué quedamos que era el fruto? La agenda de este mundo te dice que es una manzana, pero no es así. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es conocer bien y mal. Y Satanás engaña a Adán y a Eva, en esencia a Eva, diciéndole: tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal, tú no necesitas de Dios. Y la humanidad, todo este trayecto, ha venido queriendo hacer lo que bien le parece delante de los ojos, decidiendo qué está bien y qué está mal. Y hoy tú puedes ver a la gente: es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Y tú ves la gente que hace lo que bien le parece delante de sus ojos. El libro de Romanos dice: cambiaron la verdad por la mentira, adorando a la criatura en vez del Creador, deshonrando sus propios cuerpos.
Y cuando tú ves eso, Dios hace un pacto en el principio una vez que Adán y Eva caen. Y hace un pacto adánico. Y ese está en Génesis 3:15. Y en Génesis 3:15 desde el Edén, Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es decir, aquí hay una prefigura de la victoria de Jesucristo sobre el dolor, el sufrimiento y el pecado. Eso lo promete desde el Edén. Y es un flujo que viene todo el tiempo. Y Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 12. En el verso 1 le dice: sal de tu parentela, deja todo esto y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y verso 2, 3 y 4 de Génesis 12, Dios hace este pacto. ¿Qué es lo que hace de pacto? ¿Qué quiere decir? Dios establece un compromiso de ser fiel y protector y guía. Y Dios le dice a Abraham: a través de ti vendrá una descendencia. Todas las naciones serán bendecidas. Y esta promesa de Abraham se cumple en Jesucristo, el Salvador de todas las naciones. Y luego mantiene el flujo. Y más adelante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos en 2 de Samuel capítulo 7 un pacto que hace Dios con David. No solo es un pacto con Adán, es un pacto con Abraham, es un pacto con David. Y Dios promete a David que uno de sus descendientes se va a sentar en el trono para siempre. Jesús, el descendiente de David, el Rey eterno, gobernará sobre todas las naciones. Y Dios es fiel a su pacto. La promesa de Dios es establecer un reino eterno que se activa en el cumplimiento de Jesucristo como Rey. Y el libro de Apocalipsis capítulo 19 dice que no va a ser lo que vimos, que venía como un siervo humilde, va a venir como un Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor y de señores, montado en un caballo blanco para empezar su gobierno eterno. Cuando tú ves esto, si le pusiéramos un título a este sermón, lo estamos llamando Canciones de Realeza, porque estamos en el libro de los Salmos, que los Salmos son canciones. El título sería El Rey Prometido y su Reino Eterno. Así es que juntos, si ya estás en el Salmo 2, vamos a leer los 12 versos del Salmo 2 y vamos a ver por dónde nos lleva el Señor. Y el Salmo 2 dice en el verso 1, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo empieza el verso 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos ¿contra quién? Contra el Señor. ¿Y contra quién más? Contra su ungido, diciendo que rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Mira el verso 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Pon atención al verso 11 y 12. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Queridos hermanos, el mundo ha estado rechazando la autoridad de Jesucristo. El mundo no quiere saber nada de Jesús. La agenda que tiene Dios para nosotros le estorba al mundo. Esto no es un problema de fe, es un problema de conveniencia. Hay cosas que estorban y que frustran los planes que tiene el hombre y que no quieren a Dios en la ecuación. Y el mundo está rechazando esta autoridad de Dios. Pero te digo una cosa, esto no cambia el destino final del rey.
Dios seguirá siendo el que está en el trono, Cristo seguirá siendo el rey, y no importa qué pase este noviembre, y no importa qué pasó en las elecciones en México, y no importa qué pase con los gobernadores de los países, Dios sigue en el trono y Dios sigue en su plan. Dios pone reyes, quita reyes, Dios hace que todas las cosas sucedan, pero Él seguirá en el trono. Ahora, ¿yo creo eso? Sí lo creo. Ok, cuando creo eso, entonces voy a empezar a vivir en una contracultura, porque el mensaje de Jesucristo no le gusta a este mundo. Voy en contra de lo que la agenda de este mundo me dice, y la realidad es esa. Si yo como creyente estoy viviendo bajo la autoridad de Dios, debería de vivir sin importarme las consecuencias. La pregunta es esto: ¿quién es tu autoridad? Si tu autoridad no es Jesucristo, tu autoridad es otra cosa. Si tú no le das la autoridad a Jesús, se la vas a dar a algo más. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es tu rey? Y el Salmo 2 que acabamos de leer me impresiona cómo empieza. Es increíble. El verso 1 comienza con una pregunta retórica y empieza diciendo ¿por qué? ¿Te das cuenta? Lee conmigo de vuelta el verso 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Sabes qué otras versiones dicen? ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué en vano conspiran los pueblos? ¿Por qué? ¿Por qué se ponen en contra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por la insensatez, el orgullo y la arrogancia del hombre. Vivimos en un mundo caído, lleno de orgullo, donde nosotros hemos comprado la agenda satánica de que podemos ser como Dios sin ningún problema. Yo tengo el control, yo tengo el poder, yo decido qué es lo que hago y no me importa, ya sé que tú eres Dios, pero no me interesa. Esto es lo que voy a hacer. Y el libro de Jueces trata completito de eso. De hecho, termina diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Y el Salmo 2 nos recuerda hoy esta rebeldía y esta arrogancia y este orgullo. ¿Por qué? Empieza diciendo, ¿por qué se oponen las naciones al Dios Todopoderoso? ¿Sabes por qué? Porque queremos vivir de manera independiente a Dios. No nos gusta la autoridad. Queremos ser autónomos. Queremos nosotros tener nosotros mismos el control. Cuidado con eso, porque eso nos puede llevar a un camino completo de destrucción. Pero este salmo es un recordatorio para ti, para mí, de la soberanía de Dios, de la grandeza de Dios. Sí, pastor, pero no entiendo bien. Yo quiero que me diga por qué es que la humanidad quiere vivir de manera independiente a Dios. Dígame eso, pastor. Bueno, fundamentalmente yo lo creo por tres cosas. Tres cosas por qué yo creo que la humanidad quiere vivir de manera independiente a Dios. Número 1, por orgullo y por el deseo de autonomía. Y claro, cuando esto lo veo en el relato que acabamos de ver desde el Edén. Yo lo veo así. Desde el Edén el hombre está tratando de vivir en autonomía. No quiere ser dirigido por Dios. No quiere ser Dios, quiere ser el que controla. ¿Has visto tu vida queriendo ser tú el rey de tus propios pasos? El rey de tu destino, ¿has sido tú el que construye un pequeño reino? Es que toda la historia habla de eso, no sé si sabes eso. Si nosotros revisamos, ¿no te acuerdas de la historia de Babel? ¿Te acuerdas después de que Dios con el diluvio trata en verdad de terminar con toda la inmoralidad y la perversión del hombre? Y después de esto viene Babel y ellos empiezan a construir una torre tan alta para llegar a ser como el Altísimo y hacerse de un nombre. Y no solo Babel, tú puedes ver en la historia del faraón de Egipto, ¿te acuerdas? Cuando Dios llama a Moisés y le dice: ve a ver al faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y dice faraón: ¿quién es Jehová para que yo deje salir al pueblo? Y me encanta porque es como si de pronto pudiera decir Dios: ok, ¿quieres saber quién es Jehová? Órale. Y empieza a levantar plagas que son más poderosas que cada una de las deidades del faraón de Egipto para mostrar su gran poder. Y el dios del sol para los egipcios, Ra, Dios funde eso y hay oscuridad. Y el Nilo, que para ellos era una fuente de vida y una fuente de agua, Dios la convierte en sangre. Y tú empiezas a ver todas las 10 plagas hasta que de pronto termina devastado el faraón y el ejército inundado, ahogado. Y no solo el faraón, ¿te acuerdas del rey Saúl?
El rey Saúl empieza a tomar decisiones por él solo. El rey Saúl empieza a tratar de decidir qué es lo que él quiere hacer sin obedecer a Dios, y empieza él a hacer cosas por su cuenta sin tomar en cuenta las instrucciones divinas. Y Dios había puesto su espíritu sobre el rey Saúl, pero el rey Saúl lo que hace es que empieza a hacer todo para su conveniencia, y Dios, dice la Biblia, retira el Espíritu Santo de Saúl. ¿Y Saúl cómo termina? Suicidándose. Ahora, no solo eso, ¿te acuerdas del rey Nabucodonosor? En Daniel 4. Nabucodonosor, que se jactaba y decía: toda la gloria ha sido mía. Esto que tengo aquí yo lo he construido. Y Dios le dice: ok. Y lo humilla, le quita el poder y lo pone a pastar como si fuera un animal, y le crecen garras y pasa comiendo pasto, y lo humilla para demostrarle: nada de lo que tú tienes es tuyo, yo doy y quito. Y es interesante porque Dios le muestra: todo poder y toda buena benevolencia viene del Padre de las luces. Y no solo eso, ¿te acuerdas de los religiosos, los fariseos y los líderes en el tiempo de Jesucristo? ¿Te acuerdas de ellos, cómo ellos estaban mostrando que buscaban conocimiento y ponían sus tradiciones y agregaban cosas a lo que podría ser la ley oral? Y creo que si lo ves así, es horrible la tentación humana de querer vivir sin Dios, oponiéndose a lo que Dios hace. Así es que estas cosas que estamos viendo de por qué la gente quiere vivir de manera independiente al gobierno de Dios, una es por orgullo y autonomía, la otra es por engaño sobre la libertad. No queremos que nos pongan reglas, no queremos autoridad, y la gente cree en verdad que puede vivir de esa manera. No le gustan los mandamientos porque piensan que Dios es un no lo haces, no lo hagas, no lo hagas, no, y que todos estos mandamientos son para coartar mi libertad. Pero no te das cuenta que estás esclavo de tantas cosas. Y la Biblia dice Jesucristo en Juan 8 que solamente Él y su palabra es el que nos hace conocer la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Así es que hay un engaño sobre la libertad. Creemos que estamos libres, pero en realidad no. Solo la palabra de Dios nos liberta. Y la realidad, por última, es la influencia que el pecado hace en nuestra vida. Somos una naturaleza caída y somos nosotros tan perversos que queremos caminar sin Dios. Y el pecado empieza a influir en nuestra vida, y empezamos a creer estas falsas ilusiones y estas cosas temporales como si ellas fueran a darnos satisfacción a nuestro corazón. No hay manera de encontrar plenitud y satisfacción fuera de Dios. Todo lo demás es temporal. Es decir, de pronto está y de pronto no. El problema de la independencia del hombre es este: cuando buscas independencia para vivir sin Dios, es por tres cosas fundamentales, y te las voy a poner en tu pantalla. Número 1 es significado. Número 2 es identidad, y número 3 es propósito. Yo no sé en qué creas tú, o tú que nos estás viendo a través de lo digital. Yo no sé en qué tú creas y cuál es tu cosmovisión, pero sea en lo que tú creas, tienes que responder a 3 preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Y a dónde voy? Lo importante es dónde buscas respuestas, porque cuando tú encuentres la respuesta en donde es la fuente correcta, tu manera de preguntar cambia, y el propósito de nuestra vida sería distinto. ¿Puedes ver hoy al mundo buscando identidad en el lugar equivocado? Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cuando tú quitas a Dios de la ecuación, ¿con qué te identificas? ¿Cuál es tu propósito? Y cuando tú sacas a Dios, entonces lo que hay es el mismo recuento de 1 Samuel 8. En 1 Samuel 8, ¿te acuerdas que el pueblo de Israel decía: nosotros queremos un rey? Y ellos habían rechazado a Dios como rey, quien les guiaba y les protegía. Y ellos dijeron: queremos un rey porque queremos ser como las otras naciones. Y Dios les había llamado a que fuera una nación diferente en Deuteronomio 7, para que fueran un ejemplo a las demás naciones. Y ellos dicen: no, yo no quiero nada con Dios, quiero ser como esta otra nación. ¿Te has visto ahí? Las gordas quieren ser flacas, las flacas quieren ser gordas, las lacias chinas, chinas lacias, rubias morenas, morenas rubias. El fisiculturista se siente que está delgado. Ya traigo este carro, pero prefiero el otro. No manches, traigo el iPhone 13, ya salió el 16. Y ¿sabes qué? Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol.
Es que nos identificamos con tantas cosas. Quiero que apuntes Jeremías 2, verso 13, y lo voy a leer para ti. Pero es tristísimo. Dios está hablando a través del profeta Jeremías y en el verso 13 da una instrucción muy poderosa. Y dice el verso 13 en Jeremías 2: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Y Dios dice: tú me has abandonado porque tú has querido crear tu propio reservorio. Tú me has abandonado, fuente de agua viva, porque tú crees que puedes generar plenitud en tu ser y porque tú crees que con las cosas que tú provees y tienes vas a dar satisfacción. Nada podemos hacer. Dios dice: me has abandonado para conseguir otros dioses en otro lugar. Y cuando tú lo ves, esto es igual en la ecuación a: quiero autonomía en mi vida y decidir lo que yo quiera hacer con mi cuerpo. Y entonces tú puedes ver este mundo decidiendo lo que quieren hacer. Pero según el Salmo 2, dice que llegará un momento en el que la furia y la ira de Dios vendrá sobre el que no ha confiado en su soberanía. Así es que hay dos cosas importantes que debemos de saber. Quiero ponerlas en tu pantalla. Y una es la tendencia del hombre de vivir en conformidad. Porque no nos gusta que Dios nos saque de la zona de confort. No nos gusta. No nos gusta vivir con un poco de tribulación o con dolor. No nos gusta. Nos gusta la gloria, pero no quiero la cruz ni la corona, pastor. ¿Y quién me creo yo para ver a Jesucristo sufriente, golpeado, azotado, crucificado y clavado, y yo no quiero padecer? La realidad es que cuando Dios aprieta momentos para estrecharnos un poco más, para que nuestra fe sea fortalecida a través de pruebas, no nos gusta. Queremos estar cómodos en la zona donde nos sintamos muy bien. El problema está que cuando estamos cómodos y nos sentimos bien, hacemos a Dios a un lado. Y a veces Dios permite situaciones incómodas para volver los ojos a Él y vivir como María en un mundo de Marta. En esta frenética vida, vivir a los pies del Señor, buscando solo su cuidado. La otra no es solo la tendencia humana a la comodidad, pero es el respeto que queremos que nos den por nuestra libertad. Porque el problema está en que, de verdad, Dios sí te va a advertir, pero no te va a hacer manita de puerco, ni te va a amarrar las manos, ni te va a castigar porque es un malvado. No. Es causa y efecto. Si tú no haces caso, tú vas a vivir una consecuencia. Una señora me decía el otro día: no sabe las pruebas que estoy pasando, pastor. De verdad. Y yo le dije: espérame, no le llame pruebas a las decisiones que usted toma sin Dios. A eso se le llama consecuencias. Y el problema está en que nosotros queremos libertad, pero no hemos sido llamados a libertad sino solamente en Cristo. Así que ¿puedes ver el problema de identidad? ¿Puedes ver el problema de la falta de propósito? Yo te hago esta pregunta hoy: ¿en qué áreas de tu vida o en qué áreas de mi vida estoy resistiéndome a la dirección de Jesús, prefiriendo hacer otras cosas que me gustan? Es decir, ¿en qué áreas de mi vida me resisto a lo que Dios quiere en el altar de poder hacer las cosas que yo quiero? Solamente piensa un minuto en eso. ¿Qué cosas hay en mí que no he rendido al Señor? ¿Qué cosas hoy el Espíritu de Dios está burbujeando en mi alma, que sabe Dios que no tengo manos limpias ni corazón limpio y que yo debo entregarlas y ponerlas en el altar, en la cruz, pero no lo estoy haciendo? Esto nos debe de confrontar durísimo a ti y a mí. Ay, sí, pastor, confrontar, a ver, ¿de qué manera podremos decir? Bueno, la realidad es que si yo te puedo preguntar: ¿confías en el liderazgo, la soberanía y la dirección de Jesús? Tú puedes decir: sí confío. Ok, entonces yo te hago esta pregunta: ¿estás dispuesto o dispuesta a rendirle todo el control? Si confías en Jesús, ¿estás dispuesto a rendirle el control, especialmente en los momentos de tribulación y de sacrificio?
Porque a veces no queremos sacrificar nada, tampoco queremos todo lo que nos dé buena postura y lo que nos dé comodidad. We're good. Pero Job le dijo a la esposa: ¿será que vamos a adorar a Dios solo cuando estamos bien? En los tiempos malos, ¿confías en lo que Jesús está haciendo en tu vida para poder purificarte? Porque confiar significa rendir al Señor. La pregunta es esta: cuando confías en el Señor y rindes tu vida, por favor pon cuidado, vas a empezar a vivir en contracultura. ¿Y qué quiere decir esto de vivir en contracultura, pastor? Te lo voy a poner en tu pantalla. 2 cosas. Número 1 es vivir como es el reino de Dios versus el poder y el éxito del mundo. No puedes vivir los dos. Cristo Jesús no puede servir a 2 señores, dice él. O vives bajo el cuidado, la protección y el reino de nuestro soberano Cristo Jesús, pero eso va en contra de la cultura, de lo que el mundo rige y dice y hace. Entonces, si no vivo de acuerdo a lo que Jesús me dice, voy a vivir entonces de acuerdo a lo que el mundo me quiere llevar a hacer. Y hoy ya tú viste cómo se vive. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando vivo de acuerdo al reino de Dios, me doy cuenta que el reino de este mundo me lleva a mí a tener éxito y buscar éxito de acuerdo en cuántas carreras tengo, en cuántos diplomas, en la maestría, el doctorado, me dicen cuántos compadres tengo, las influencias, el dinero, las cargas, las cuentas. Pero en el reino de Dios es solo por gracia de Dios. ¿Qué quiero decir? Que este mundo lo que busca es poder, lo que busca es riqueza, lo que busca es dominio. Pero en el reino de Dios dice: el primero debe de ser el último. El más grande tiene que ser el servidor. Eso es lo que dice Jesús. Entonces me pone en una posición contracultural. Ahora, vivir bajo el cuidado y la autoridad de Dios es poder servir al otro como Dios dice. Dios dice: yo no vine a que me sirvan, vine a servir. Y este mundo es todo lo contrario. Entonces lo segundo no solamente es que el reino de Dios versus el reino del mundo, sino es, fíjate, el segundo punto, por lo cual vivo en contracultura. Este reino de Dios me lleva a mí a vivir en una actitud de perdón y de amor hacia los enemigos versus la cultura de este mundo que me dice: esta es la venganza y el odio. O sea, cuando vivo de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús me dice que debo de perdonar y de amar a mi enemigo. Dice: ¿qué chiste tiene que tú ames al que te ama? Es fácil. Ama al que te está haciendo la vida imposible. Ama al que más necesita de ese amor, aunque no lo merezca. Wow. Porque este mundo te lleva a lo contrario, te lleva a tú tomar venganza. Este mundo sí te lleva en esta agenda satánica. No. Ojo por ojo, mijo. Te hizo mal, darle mal. Pero es que me dice: no le pidas perdón, que venga y te pida perdón él. No, págale con lo mismo que te hizo, la misma moneda. Dale mal por mal. Ahora Satanás te lleva más allá. Satanás te dice: no, tú págale con mal al que te hace bien. Pero Jesús dice: no, tú págale con bien al que te hace mal. Ámale. Eso es contracultura. El mundo no hace esto. Entonces implica que vivir bajo la autoridad de Jesucristo me desafía a ciertas normas culturales. Por eso nos rechazan. Y cuando tú ves así, puedes ver que cuando vives de acuerdo al reino de Dios, bajo el poder de Dios, el cuidado de Dios y la dirección de Dios, ojo, vives en verdadera libertad. Y quiero que revisemos juntos el Salmo 2 y que veamos, antes de ir hacia el final, un par de cosas que deben de llamar nuestra atención. Y cuando tú ves el Salmo 2 y tú puedes ver los primeros 3 versos, te vas a dar cuenta por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Tú puedes ver, las naciones se sublevan, se rebelan, están en contra de Dios. ¿Cómo tú puedes ver esto? O sea, estas naciones terrenales están en rebeldía con el Dios del universo. O sea, ¿en dónde ve? Pero ¿cómo es posible? ¿Tú crees que tienes más poder que Dios? Y están rebelándose. Ahora, la Biblia dice que de Dios nadie se burla. La palabra de Dios no puede ser burlada. Y Pedro dice en un discurso que él tiene en el libro de Hechos, en el capítulo 4, me encanta porque él dice: hey, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel conspiraron juntos para crucificar al Hijo de Dios.
O sea, esto está pasando todo el tiempo. Pero el verso 2, mira la ironía de los pueblos que se levantan en contra del ungido de Dios. Y la respuesta de cómo es que se levantan está en el verso 3. Ponle cuidado y léelo conmigo. Dice este pueblo: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando habla de cuerdas y cadenas, lo que está hablando es de yugo. Es decir, es como el campesino que tiene con cuerdas una yunta de bueyes o de unos animales para poder arar la tierra. Así es que el Señor tiene un yugo con nosotros, que es su palabra. Pero este pueblo dice: no, dice, rompe esas cadenas, deshazte de estas cuerdas. No quiero nada, que es lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero nada con la dirección de Jesús, porque altera mi agenda. Porque cuando vino la luz, el hombre prefirió más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Es un problema de conveniencia. Entonces me estorba Jesús. Y el mundo se ha revelado a eso. El verso 4, mira lo que dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Pero luego les va a hablar. ¿Y sabes cómo? En su ira y en su furor los aterrará, diciendo: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión y mi santo monte. Estos gobernadores rebeldes, este pueblo que está en contra de Dios, puede gritar, chillar, puede conspirar, planear, querer hacer lo que él quiera, encargarse de hacer, pero Dios ha hecho un pacto de que su hijo reinará por siempre. Y nada de lo que haga este rey del mundo, nada de eso parará y frenará el pacto que Dios dijo que cumpliría. Entonces es importante tener en cuenta eso. Mira el verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y si te acuerdas, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo en Mateo 3 es bautizado? Y cuando sale del bautismo dice una voz que al desgarrarse el cielo dice: este es mi hijo amado. Ahora me encanta porque el Señor no lo deja hasta ahí. Acabamos de leer en el Salmo que Dios dice: mi hijo eres tú, yo te engendré. Y en el bautizo se oye una voz del cielo para que toda la creación sepa y todo el mundo escuche y dice: sí, mi hijo amado. Y no lo deja ahí. Dice: en quien tengo complacencia. ¿Y sabes algo? Me encanta porque cientos de años antes, Isaías había declarado esta profecía en Isaías 42, verso 1. Hablaba del Hijo de Dios amado y lleno del Espíritu. Mira lo que dice Isaías 42, lo tienes en tu pantalla. Es Dios hablando en profecía, apuntando como el Salmo 2 a aquel que saliendo del bautismo fue proclamado. Y dice: este es mi siervo a quien yo sostengo. ¿Quién es él? Mi hijo, dice, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Te acuerdas cuando este es mi hijo amado que tengo complacencia? ¿Y qué pasa en el bautismo? Baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Mira lo que dice Isaías: he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. El Salmo 2, eso es lo que dice, es un salmo de realeza que apunta proféticamente al Mesías escogido, quien reinará sobre las naciones, algo que ya había dicho Dios como pacto a Abraham y también a David. Ahora, cuando ves el verso 10, dice: ahora reyes, me encanta este reto, muestren discernimiento y reciban amonestación, jueces de la tierra. En el verso 11 está la instrucción: adoren al Señor con reverencia. Y dice: y alégrense con temblor. Ahora, me encanta porque esta es una advertencia para todos los reyes y los gobernadores y los mandatarios de los pueblos en esta tierra. Aquí está, Salmo de realeza, el Salmo 2, que apunta a Cristo Jesús como rey. Dios dice esto a todo gobernador de la tierra: sométete a Cristo, sométete al Hijo de Dios. Y el verso 12 dice: honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Wow, puede inflamarse de repente su ira. Este verso 12 es muy importante y quiero que realmente lo tengamos bien claro,
Vamos a ir hacia el final, pero el verso 12, mis hermanos, es una invitación a la salvación. El verso 12 es un llamado a ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Dice, sométete, honra al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino. Puede inflamarse de repente su ira. Y tú y yo debemos de tener mucho cuidado, porque si yo no hago caso de esta advertencia, la ira de Dios, dice aquí, puede encenderse en cualquier momento. Y yo no sé si estés claro en esto, pero Dios puso a Cristo Jesús en la cruz para descargar toda su ira en Jesucristo, para que no la descargara ni en tu vida ni en la mía. Para que yo creyera esa obra de intercambio divino, donde yo le entrego mi pecado y Él me entrega su justicia, el justo por los injustos, y Dios descarga la ira en Él. Pero si yo no he confiado, dice, tengo que confiar, porque mi alma puede salvarse de la ira de Dios, que puede despertarse en cualquier momento. Así es que este verso 12 es muy poderoso, y en este verso vamos a encontrar dos cosas: una advertencia y una promesa. Si tú ves, honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esa es la advertencia. Honra al Hijo antes de que venga la ira sobre ti. Pero mira, ¿no te encanta la promesa? Bienaventurados todos los que en Él confían. Otras versiones dicen, bienaventurados los que en Él se refugian. Y si le ponemos cuidado aquí, en este solo verso 12, por favor, hay dos lecciones que nos debemos de llevar tú y yo hoy. Honra al Hijo. Dice la Biblia, honra a Jesús. El llamado para ti y para mí hoy es a honrar a Jesús, es decir, a someter nuestra vida en su autoridad. ¿Qué significa eso? Que no es una teoría, no es algo que conozco, que digo, así honro al Hijo. No, tiene que bajar de mi mente 18 pulgadas a que esté en mi corazón y poder entender que honrar a Cristo, confiar en Él, es someter mi vida y lo que yo soy a su cuidado antes de que su ira justa venga en mí. Yo no sé si tú sepas, y si no, yo te invito en noviembre 7, 14 y 21 a las 7 de la noche en el salón de al lado. Vamos a tener 3 clases sobre profecía y los últimos tiempos, y lo vamos a tener a modo de charla, y va a haber preguntas y respuestas. Noviembre 7, 14 y 21 nos vemos aquí al lado a las 7 de la noche, porque quiero que sepas que en el reloj profético de Dios, de acuerdo a las semanas de Daniel, ya ha ocurrido todo lo necesario y solo falta que Cristo Jesús venga por su iglesia antes de la tribulación. El problema es si estás listo. Porque de acuerdo a la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora. Huye de aquel que te diga que no, sí va a ser en el 2025. No hagas caso a eso. Nadie sabe ni el día ni la hora. Así que si lo que sucede es antes de que este mundo empiece a pasar la tribulación, Dios va a tomar su iglesia, va a venir por su novia, de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que dice, he de ir y preparar un lugar para que donde yo esté tú también estés. Y va a venir por su novia. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso sucede en cualquier... Puede suceder ahorita. Podría suceder esta noche cuando te vayas para tu casa. Sí. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Has sometido tu vida a la soberanía de Jesús? ¿Has confesado a Jesucristo como el Rey de tu vida antes de que venga esa ira? La promesa es, si tú lo has hecho, o si lo haces hoy, vendrá a tu vida fuente de paz, de gozo, plenitud y vida eterna. Ahora, ¿cómo aplico eso, pastor? Bien sencillo. Aquí están las dos cosas que te dije del verso 12 en este salmo de realeza. Honra a Cristo y confía tu vida a Cristo. Yo te hago esta pregunta, iglesia, esta noche. ¿Cómo estamos honrando a Jesús en nuestra vida hoy? Lo que tú piensas, haces, sientes, dices, ¿honra a Jesús? ¿Estamos sometiendo nuestras decisiones, nuestros pensamientos, deseos, sueños, expectativas, proyectos al cuidado y resguardo del Espíritu de Dios para hacer solo y solamente su voluntad? Si estás haciendo eso, dice, bienaventurado eres si confías en Él. Hoy vamos a cerrar entonces este tiempo juntos y vamos a meditar sobre esto y vamos a cerrar en comunión. Ahora, esto de cerrar en comunión hoy, de acuerdo a este salmo,
hace una conexión muy buena. ¿Por qué? Porque el cerrar en comunión nos da la oportunidad de meditar en si estamos honrando a Jesús y si estamos confiando en Jesús. ¿Pero por qué, pastor? Porque cuando participamos de la cena del Señor, cuando tenemos los elementos de la cena del Señor, lo que tú y yo tendremos que estar recordando es que confiamos en lo que Él ya hizo por nosotros. Cuando tienes el pan y cuando tienes el vino, recuerdas el sacrificio de Jesús, recuerdas su realeza en tu vida, recuerdas lo que ya Él hizo, y es entonces cuando tú, con los elementos de la comunión, reconociendo eso, le dices: Señor, yo confío en ti y creo que lo que tú hiciste fue para cambiar, transformar y salvar mi vida, y hoy lo quiero recordar. Así es que lo que vamos a hacer es a tener este tiempo de poder reflexionar en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y lo que vamos a hacer es, la banda va a tocar una canción y yo no quiero pasar los elementos de línea tras línea, porque si no, por tradición tú vas a coger los elementos y los vas a tener en la mano. Y la Biblia dice en el libro de Corintios que si tú haces esto sin discernir lo que estás haciendo, solo coges juicio para tu vida. Y yo lo que quiero no es que tú coges más juicio en tu vida, sino que puedas discernir si Dios te ha hablado a tu corazón y tú hoy reconoces a Jesús como el Señor y Salvador y Rey de tu vida. Así que vamos a tomar un momento antes de cantar para que tú ahí en tu lugar puedas decirle así al Señor: Dios, yo he estado viviendo en rebeldía. He sido el rey de mi propia vida. Yo he tomado decisiones que muestran que yo tengo el control, pero hoy me arrepiento y vengo a ti porque me has hablado y no quiero que tu ira se descargue sobre mí. Señor, perdóname. Hoy vengo a ti, te entrego mi vida y sé tú mi soberano rey. Y si tú haces eso, bienaventurado serás por haber confiado en Él, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que confía en Él, que cree en Él y que entrega su vida de esta manera aceptándolo como Rey, tendrá vida eterna. Bienaventurado eres si lo haces. Déjame orar antes de empezar a cantar. Y si tú pones tu vida a cuentas con Dios y después de cantar ya estás listo, te levantas y vienes. Ahí están los hermanos, están por aquí está César y por aquí está Marcelo y no sé si allá atrás está Juan, pero si no está aquí, párate y ven por los elementos. Una vez que te hayas rendido al Señor y que hayas puesto tu vida a cuentas con Él. Si tú no has entregado tu vida al Señor, o si tú has estado viviendo en rebeldía, en desobediencia, siendo tú el rey de tu vida, déjame orar por ti y arrepiéntete al Señor. Amado Dios, vengo delante de ti para pedirte por una persona que esté aquí, o dos, pero una persona que pueda reconocer que tú le has hablado en el Espíritu y generado convicción en su corazón, y ha reconocido que él ha sido alejado de ti y ha podido él tener la dimensión de que él es el dueño de su vida, y hoy se dio cuenta que no, que realmente tú eres Dios y que tú, como leíamos en el Salmo al principio, tuya es la tierra y todo lo que en ella hay, y si yo estoy aquí soy tuyo. Quiero vivir como hijo tuyo, pero para ser tu hijo tengo que recibir tu autoridad. Señor, sé mi Padre Celestial y perdóname si hay alguno aquí que esté en este mismo sentir. Solamente le pido que alce su mano, por favor. Si tú has hecho esta oración y sientes este sentir, alza tu mano y déjame saber que estás en esa necesidad. Amén, amén. Una vez que la banda deje de tocar, ponte a cuentas con Dios, pero no esperes a que acabe de tocar. Más bien dicho, aunque la banda esté tocando, ponte de pie y ven y toma los elementos, siéntate y ponlos en tu mano. Todavía no tomes la cena para hacerla juntos. Solamente cuando toquen, ponte a cuentas con el Señor y ven por los elementos. Hubo un momento en que se oscureció, pensó la muerte que venció. El Rey
su vida entregó. Un día triste que llegó, en una cruz para un pecador. Su sangre todo perdonó, su último aliento y todo terminó. Mas no el fin que se pensó, porque el velo se rasgó cuando la tierra tembló. ¿Qué sacrificio realizó? Y el cielo declaró: ora Cristo, honor al Rey de la creación. Ora Cristo, gloria al Rey que nos salvó. En un momento el cielo se alumbró, la luz del mundo apareció. Al perdido vino a buscar. Jesús, el Rey de eternidad, fue la tumba que dejó nuestro Salvador. Mas un milagro sí se dio, y a todos nos salvó. Ora Cristo, honor al Rey de la creación. Ora Cristo, gloria al Rey que nos salvó. Antes de tomar la comunión, solamente quiero que recordemos lo que Jesús hizo en la cruz. Y estando la última noche sentado con los discípulos, partió el pan. Y partiendo el pan, lo entregó y le dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Solo recuerda ese momento donde Cristo Jesús fue a derramar su vida por ti. Y fue crucificado, escupido, golpeado, clavado por amor a ti. Y dijo: toda vez que coman este pan, recuerden esto que he hecho por amor. Así es que hagámoslo en memoria de Él y comamos el pan juntos, dando gracias a lo que Él hizo por nosotros. Comamos el pan. De la misma manera también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Toda vez que tomen esta copa, recuerden lo que yo he hecho por ustedes y háganlo en memoria de mí. Tomemos la copa juntos. En esa misma actitud, vamos a orar al final. No nos vamos a ir todavía, solamente quiero que se pongan de pie y que podamos cantar y adorar al Señor. Gloria a Cristo, el Dios de la creación, y canta desde el fondo de tu alma y dale gracias por lo que ha hecho en tu vida al Dios de la creación. Así es que cantemos al Señor y después cerramos en oración.
En un momento el cielo se alumbró, la luz del mundo apareció. Al perdido vino a buscar, cruzó el Rey la eternidad. Fue la tumba que quedó nuestro Salvador, mas un milagro sucedió y a todos nos cambió. Gloria a Cristo, honor al Rey de la creación. Gloria a Cristo, gloria al Rey que nos salvó. Gloria a Cristo, honor al Rey de la creación. Gloria a Cristo, gloria al Rey que nos salvó, al Rey que nos salvó. Y al Rey, ante el Rey, toda rodilla doblará, toda lengua confiese que Él es Dios. Alza tu voz junto al canto celestial que dice Santo. Hoy clamamos Santo, cantamos Santo, sí Señor, cantamos Santo, y la iglesia clama Santo, 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 clamamos Santo, al Rey, Cantamos santo, 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 porque tú eres digno de toda adoración. Y Señor, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias por tu poder en nuestra debilidad. Gracias porque nuestra insuficiencia contigo es suficiente. Gracias porque en la matemática del cielo, cuando no tenemos nada, pero tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Gracias por ello, Señor. Pedimos que nos bendigas, que nos guardes, Señor, que nos protejas. Y sabiendo que nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, sé tú con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Has prometido en ello y creemos eso. Ponemos nuestra vida en tu mano y te damos gracias por estos 2 años y gracias por esta iglesia, esta comunidad, esta congregación. Gracias por todos los que aquí servimos, porque nos has llamado a hacerlo y queremos darte gloria y honor a tu nombre. Es en tu nombre, Cristo Jesús, que oramos, y tu iglesia dice amén, amén. Dios les bendiga, muy buenas noches. Y aquí estamos, si quieres pasar adelante a orar, si quieres pasar y venir, queremos simplemente conectar contigo, conectar la iglesia, orar. Buenas noches online y nos vemos el próximo sábado. Ahí están despedidas. Buenas noches.